justo hay otra historia que antes de que él se convirtió, mientras todavía estaba estudiando la magia, dicen que se fue un año a España y que estudió en la cueva de Salamanca. Que la cueva de Salamanca, pues, un lugar famoso en España donde supuestamente el mismo diablo enseñaba la magia negra en una cuevita. Que al fin fue una catacumba debajo de la iglesia, que hoy en día es la iglesia de San Cipriano. Y hoy queda solamente la cripta. Pero este fue supuestamente donde él había aprendido y unos años la magia negra bajo el diablo, y de ahí todos sus apuntes los dejó ahí. Y supuestamente hoy en día estos apuntes son 20 volúmenes que están escondidos en una iglesia o una catedral en la ciudad que hoy en día es Santiago de la Compostela en Galicia. Y ahora, hasta el momento de hoy, todavía en muchas partes del mundo hispano, incluso aquí, la palabra Salamanca es equivalente a una cueva donde se practica la magia negra, incluso acá, Argentina y en otras partes. Pero, aunque dicen que sus originales libros se quemó él en Antioquia y otros se siguieron ahí en España, sus apuntes mágicos supuestamente están bajo llave en esta iglesia en Santiago de Compostela, pero igual supuestamente hay unas partes se quedaron oralmente, y igual todavía hay gente que dicen que tienen unas partes del libro original, unas oraciones, etcétera. Y ahí es el comienzo de lo que hoy en día llamamos el libro de San Cipriano, que en realidad no es un solo libro, sino es una tradición de fragmentos de libros mágicos que igual han sufrido mucho plagio entre sí en Europa durante esa época. Ahora, dicen que varios de esos fragmentos han sido transmitidos oralmente, reescritos, reinterpretados, etc. Pero dicen que la oración que contienen, la oración de San Cipriano, supuestamente ofrece mucho poder contra la magia negra, contra la magia, contra la desgracia en total, en general. Y durante los años, todos comenzaban a hacer sus propios libros, siempre con una oración de San Cipriano. Y durante la Inquisición comienzan a surgir los primeros casos del libro de San Cipriano. Muchos cuando personas acusadas de brujería fueron peleados y acusados de tener varias versiones de este libro o este grimorio. Ahora, antes de seguir, tenemos que contestar qué es exactamente un grimorio. Ahora, en teoría es una manual de mágica, donde tiene instrucciones mágicas para hacer tal cosa, tal operación, tal fecha, bla, bla. Pero muchas veces eran apuntes de otros magos dejados posteriormente a sus seguidores. Entonces muchos de los grimorios originales son como: yo he hecho tal experimento mágico, me funcionó, eso es lo que hice, entonces lo puse en el libro. Ahora, normalmente contienen como rituales, talismanes, instrucciones, todo eso. Pero muchas veces son atribuidos a personas históricas o incluso bíblicos para darles como mayor autoridad o credibilidad o legitimidad. Ejemplos, los más famosos son los que la llave menor de Salomón, que es atribuido a Salomón, o incluso algunos de Moisés. Pero en la península ibérica por un tiempito, hubo como dos líneas distintas del libro de San Cipriano que entre sí se delegaron, se copiaron, se mezclaron. Hubo la línea portuguesa y la línea española. Ahora, en esa época, por un tiempo, cabe destacar que por un tiempo, tanto Portugal y España estaban bajo un solo reino, por un tiempito. Entonces era bastante fácil para que los españoles se vayan a Portugal y portugueses vayan a España a estudiar. De hecho, muchos brujos portugueses han ido a España a estudiar en la cueva de Salamanca, viceversa. Entonces, aunque existen dos versiones del libro, la versión portuguesa y la versión española, igual suelen tener ambos elementos comunes como oraciones de San Cipriano, rituales de protección y en los últimos años, instructivos para buscar tesoro. Entonces tenía como oraciones para revelar tesoro, procedimientos para revelar dónde estaba. Pero siempre suelen todos tener una bibliografía de San Cipriano y contando su leyenda, mezclando también con otras leyendas o otras historias medio inventados tal vez para justificar un procedimiento. Por ejemplo, una sería como: tal día San Cipriano quería conquistar tal mujer,
y hecho tanta cosa y la mujer cayó en sus brazos. Y este es el procedimiento que hizo. Tal cosa con un bicho, con agua, bla, bla, bla. Entonces, así seguía por varios años, pero siempre plagiando un poquito otros grimorios. Por lo tanto que hoy en la línea española hay muchas páginas plagiadas de los grimorios europeos como la llave menor de Salomón y otros grimorios, mientras la línea portuguesa todavía conserva un poquito enfoque un poquito más católico de respecto folclórico, digamos. Pero igual la línea española incorpora un poquito más la magia austral y otros elementos que aprendieron de los árabes durante la conquista de los moros. Y la línea español todavía hoy está presente en México, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba incluso, y obviamente en Chile, dominando la tradición América Latina. Ahora, la línea española suele ser un poquito más estructurado comparado con la línea brasileña, la línea portuguesa. La línea portuguesa normalmente está como dividido en 3 libros y tiene mucho énfasis en la magia popular y la protección, pero incluye cosas como tesoros encantados, procedimientos mágicos, cartomancia incluso. Y esto es lo que fue transmitido a Brasil durante la colonia de las Américas por parte de los portugueses. Y esa estructura portuguesa se conservó, incluso se aumentó en Brasil y hoy en día es el base de la tradición mágica de los brasileños que se llama la quimbanda, que al fin es un culto a los espíritus, pero incorpora las fórmulas mágicas, pero también unas prácticas locales de origen africana, indígena ahí en Brasil. Y hoy en Brasil es el país donde más se difunde el libro de San Cipriano.